Muy buenas a todos los seguidores de Fratletismo. Tenemos las Skechers Go Run Razor 3 para analizar. Una de las zapatillas que más nos gustó en 2019. No pudimos hacerle una prueba cuando salió al mercado, pero teníamos muchas ganas de hacerla porque es una de las zapatillas que más vamos a recomendar sin lugar a dudas. Por todo, es un producto prácticamente redondo, una zapatilla mixta o de entrenamiento ligero, dependiendo de nuestras características. Si somos corredores ligeros, con buena técnica y que corremos a ritmos de entrenamiento alrededor de 4 al kilómetro, entre 4 y 4,30 es una zapatilla de entrenamiento perfecta. Y si somos corredores de más peso, con ritmos entre 4,15 y 4,45 en competición, la podemos utilizar en media maratón, en maratón. Es muy buena zapatilla para triatlón de larga distancia. Así que nada, vamos a empezar a analizar paso por paso qué es lo que ofrece esta Razor 3, porque son muchas cosas y muy interesantes las que presenta. Empezando por la mediasuela, como siempre, 27 milímetros de altura en la parte trasera, 23 en la parte delantera, un drop de 4 milímetros. Es una zapatilla que para ser mixta es relativamente alta, pero como vais a ver luego, no es una zapatilla pesada en absoluto. Estamos hablando de una zapatilla de 4 milímetros de drop. Funciona muy bien aterrizando de talón. Va perfecta aterrizando de medio pie. Incluso se puede aterrizar de antepié con ella. No tiene un rocker demasiado marcado, sino una curvatura más o menos media. Tiene un buen biselado, pero que no impide aterrizar de talón. Generalmente la zona de impacto para los talonadores va a ser esta zona, donde veis la palabra Hyperburst. Pero como digo, es una zapatilla que se adapta a casi todo tipo de pisadas. La base de la zapatilla no es una de las zapatillas más estables que vamos a ver en el mercado, incluso en mixtas. Tenemos otras mucho más estables, como podrían ser la Brooks Lounge. Pero esta zapatilla está por un paso por encima de la Lounge, por ejemplo. Pero como ya digo, no es una zapatilla muy ancha. Tenemos 84 milímetros en el talón y 108 en la parte delantera. Los 84 milímetros en el talón más o menos vendrían a ser la media en zapatillas mixtas, pero sí que puede parecer que se nos queda un poco corto los 108 milímetros en la parte delantera. Lo cierto es que es una zapatilla con una horma bastante estándar para ser una zapatilla de entrenamiento ligero o mixta. No es una zapatilla demasiado estrecha, pero tampoco es una zapatilla para pies anchos. Si tenéis el pie ancho, tiraría media talla más sin lugar a dudas, pero particularmente yo que suelo dejar el ancho de un pulgar en la parte delantera, con esta zapatilla me sobra un poquito menos, pero no he tenido problemas de anchura en ese sentido. Uno de los puntos más importantes de la zapatilla es su peso. Son 181 gramos de peso. 181 gramos de peso. Es una zapatilla que pesa casi 100 gramos menos que muchas de sus rivales. Ya sabemos que 100 gramos menos en una zapatilla es un 1% más de eficiencia a la hora de correr. Ahora que se lleva tanto ese tema de los porcentajes. Y sin duda es una de las zapatillas más ligeras que vamos a ver en el mercado. Son 181 gramos en talla 9, 194 en talla 10 americana, que es la que hemos probado. Y otra de las grandes novedades que ha presentado Skechers, para que veáis todo lo que está aportando Skechers al mundillo del running, es su nueva mediasuela, el Hyperburst, que no es más que una EVA, pero que en su proceso de creación es innovador. Generalmente tenemos unas zapatillas con EVA en la que empezamos con un bloquecito pequeño que lleva químicos dentro. Esos químicos en una cámara molde reaccionan y se infla creando la mediasuela de la zapatilla. En este Hyperburst es diferente. En vez de ser un proceso químico, es un proceso mecánico. Se introduce el mismo bloque de EVA pero sin los químicos. ¿Cómo sabemos que no lleva esos químicos? Por esta apariencia translúcida, ya que los químicos hacen que la EVA tenga una apariencia más opaca, más blanca y con menos penetración de la luz. Y como digo, este bloquecito de EVA inicial se mete en una cámara molde al que se le añade calor y temperatura, y también se le añaden CO2, en este caso en forma de líquido.
Este CO2 se lleva por encima de su punto crítico, en cuanto a presión y temperatura se lleva por encima de su punto crítico y se convierte en un fluido supercrítico. Un fluido supercrítico es el que tiene características de líquido y gas a la vez, y en ese momento es capaz de penetrar en el bloquecito de EVA. Satura ese bloquecito de EVA y dependiendo de la temperatura y de la presión que se le quiera dar, crea unas burbujitas más grandes o más pequeñas, más numerosas o menos numerosas, dependiendo de la temperatura o la presión. Y luego, una vez saturado el bloquecito de EVA, ese CO2 se lleva a estado gaseoso. Al llevarle a estado gaseoso, amplía su tamaño y infla el bloquecito de EVA dentro del molde, y gracias a eso tenemos este tipo de mediasuelas. Este tipo de mediasuelas son muy poco densas y por eso pesan tan poquito. Pero al crearse unos agujeros tan grandes, las paredes laterales de esos agujeros chocan unas contra otras y mantienen la resiliencia del material. Todas estas características las vemos reflejadas en esta inscripción que vemos aquí. Son datos técnicos que no es que vayan a importar a mucha gente, pero los que probamos zapatillas nos vienen muy bien. Como veis, Super Critical Foam 47C, que es la dureza, son 47 grados de dureza. Resiliencia mayor de 60. RO. La medida de la resiliencia es un cociente entre la capacidad de energía que absorbe un material, entre digamos la longitud o el área del material que estamos midiendo. Suponemos que es un porcentaje, más de 60%, y la gravedad específica, que es 0,16, que es en centímetros cúbicos en comparación con el agua. Es una gravedad específica bastante baja, por lo que es un material muy poco denso. Como veis, es muy blandito. Tenemos un surco lateral que facilita incluso la compresión. Como digo, es una zapatilla de entrenamiento ligero mixta, pero que es muy agradable, muy blandita, pero que es capaz de amortiguar en poca distancia porque tiene mucha resiliencia, mucha capacidad de respuesta. Lo cierto es que estos materiales van a ser el futuro, por lo menos los próximos 5 años considero que va a ser la base de Skechers, y ya hay otras marcas que se están subiendo al carro como Brooks y más que van a venir, porque es una manera de crear mediasuelas muy por encima y muy adelantado a lo que se ha estado haciendo. La suela quizás es la parte más floja de la zapatilla. Skechers ha procurado no añadir demasiado peso. Vemos que son bloquecitos bastante planos y lisos, no tiene mucho relieve y que solo tiene 1 milímetro de grosor. Sí que es verdad que en la Go Run Razor 3 Plus, que va a salir en unos meses en España, tenemos una suela Goodyear con un pequeño tratamiento diferente que va a ser un poco mejor, pero esta suela que presenta la Go Run Razor 3 normal, digamos, es bastante básica. Funciona muy bien en asfalto rugoso, funciona muy bien en superficies lisas y secas, pero en cuanto nos metemos en caminos de tierra un poco más rotos o en superficies lisas y mojadas, es cuando empezamos a tener un poquito de problemillas con ella. Pero en seco es una zapatilla que se comporta muy bien. La durabilidad no le calculo más de 500 kilómetros más o menos, básicamente debido a que la suela es muy fina en cuanto a grosor. Es una zapatilla que, como digo, para un peso normal de entre 70 y 80 kilos, que es el tipo de corredor, 65-80 kilos, el tipo de corredor que va a utilizarlas, 450-500 kilómetros es lo máximo que creo que se le puede sacar a la zapatilla. En cuanto al upper, es un upper bastante ligero, está hecho de material ripstop. El material ripstop es un nylon y que cada determinados espacios tiene unos hilos un poco más duros, que hacen que si rompemos o creamos un agujero en una parte del ripstop, estos se frenen o se ralentice, digamos el roto no aumente de manera rápida, sino que se vaya ralentizando según llega a tocar esos hilos más rígidos.
Lo cierto es que a simple vista no se aprecian. Sí que es un material que se nota que es nylon, al tacto es así como un poco plasticoso, pero ventila muy bien, es muy confortable, se amolda muy bien al pie, no produce rozaduras. La verdad es que no he tenido ninguna queja ni con la malla ni con los refuerzos que vemos termosellados. No sé lo que durará en cuanto a resistencia a las roturas, ya que yo no suelo romper las mallas, pero no tengo ninguna queja, no tiene ninguna apariencia de que se vaya a romper por ningún sitio. Tiene una lengüeta bastante fina, lo cual se agradece, añade un plus a la ligereza. Es una zapatilla con un contrafuerte relativamente firme y rígido. Sí que es cierto que me gustaría un collar un poquito más alargado en vez de más redondeado, pero no he tenido ningún problema en cuanto a la estabilidad. Sí que es cierto que es una zapatilla relativamente blanda, pero no he tenido ningún problema con la estabilidad. No es que vaya a destacar por eso, pero digamos que se encuentra en un nivel medio. Sí que es cierto que para paliar este efecto que podemos notar si tenemos el tobillo fino, viene muy bien este agujero extra, que está además muy separado, para intentar ahorcar un poquito el tobillo para recibir una sensación de estabilidad mayor en la parte trasera. Para mí es una de las zapatillas top que hay en el mercado, es una de las zapatillas que más utilizo, que más me gustan. Además entreno con ella, no es que la utilice para series ni competiciones ni nada, entreno con ella porque con 75 kilos a 4.30 es una zapatilla espectacular. Sí que es verdad que tiene el lado de que la durabilidad no va a ser muy alta, pero las sensaciones de ligereza, el tacto, la dinámica de pisada son excelentes. No puedo hablar más que maravillas de ella. Sí que es cierto que los plantilleros, tiene una plantilla que va pegada, es una plantilla de entre 2 y 3 milímetros, va pegada, y los plantilleros lo tenéis un poquito complicado porque tendríais que despegar la plantilla con calor, limpiar un poco la base y luego poner vuestra plantilla encima. Es una cosa que es un poco engorrosa, pero si queréis disfrutar de esta zapatilla es lo que queda. Me ha recordado mucho a las Goran 5, pero con unos materiales mucho más avanzados. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.